estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema del análisis de la obra artística visual. Bueno, primero vamos a ver qué es una obra artística visual. Es sobre todo aquella obra que tiene elementos plásticos, es decir, que se pueden tocar, pero que también se pueden sobre todo ver, o sea, está relacionado con la visión, con la vista. Digamos que es el sentido que más ocupa para apreciar este tipo de obras. Y por ejemplo, y prácticamente estas obras serían las artes plásticas, que como vimos en el curso pasado serían la pintura, la arquitectura, la escultura, el grabado, la fotografía y el dibujo. Aunque cada una de estas disciplinas artísticas tiene su lenguaje y por lo tanto su propio análisis, también todas comparten como elementos comunes. Y estos elementos comunes se pueden ocupar en los siguientes análisis que vamos a ver. Pero sobre todo va a ser más enfocado hacia la pintura, que es donde nos vamos a dar los ejemplos sobre ella. Bueno, para empezar, vamos a ver dónde viene la palabra análisis. Y para ello primero les quiero hablar de lo que es etimología. La etimología es una disciplina de la lingüística. La lingüística es la área de la ciencia que estudia el lenguaje, todo tipo de lenguaje, que las etimologías estudian el estudio, el uso y el origen de las palabras, o sea, cómo la historia de las palabras, de qué idioma vienen, cómo han cambiado, cómo se han utilizado. Entonces las etimologías son muy importantes para saber la historia de nuestro lenguaje y también nos ayudan a entender a las palabras. Por ejemplo, en el sistema del UNAM inclusive llevan una materia que se llama etimologías grecolatinas, donde se analiza el origen de las palabras en español. Que les quiere decir que el español en realidad se originó de otros idiomas, o sea, tiene idiomas que son sus padres, de donde vienen. Por ejemplo, en el caso del español, el 70% de todo lo que ustedes sabrán, aunque ustedes no lo crean, es del latín, es decir, del lenguaje que hablaban los romanos antiguos. Y un 20% viene del griego, de los antiguos griegos, mientras que el 10% de todo lo que hablamos en español viene de otras lenguas, por ejemplo, del árabe, como la palabra zanahoria, alcohol, almohada, del náhuatl, en el caso del español que se habla en México, la misma palabra México o jitomate vienen del náhuatl, por ejemplo. Pero como ven, casi lo que hablamos es 70% latín y 20% griego. Y esta palabra viene del griego, fundamentalmente. De hecho, lo que pueden ver ahí en la diapositiva es la palabra como se escribe en griego. Los griegos utilizaban ese tipo de grafías que pueden ver ustedes, análisis. Ese tipo, utilizaban otro alfabeto, no como los latinos que utilizan un alfabeto igual a nosotros. Alfabeto quiere decir el tipo de letras que se utilizan. Y viene de tres palabras. Ana, que quiere decir enteramente. Descomponer, que es yen, y sis, que es acción. Y si juntamos las tres partes, lo que quiere decir análisis es la acción de descomponer enteramente. Bueno, pero vamos a ver qué se hace cuando se hace un análisis. Bueno, ¿y qué es un análisis? Podemos definir el análisis como el estudio detallado de algo. Así fácilmente se puede definir. ¿Y qué acciones se realizan cuando se hace un análisis? Pues se hacen tres acciones principales. Se hace una distinción, una separación y una integración de las partes. Por ejemplo, en una distinción, ven lo que se está analizando, se ven las diferencias, las similitudes y lo que distingue cada una de las partes. Ahí, por ejemplo, en la fotografía pueden ver que es una fotografía de paraguas, pero hay una parte, un paraguas amarillo, que se distingue de otro. Ahí estamos haciendo una distinción. En la separación, pues vamos a separar las partes. A lo mejor no lo podemos hacer físicamente, pero sí nosotros mentalmente separarlas mentalmente cada una de las partes, como por ejemplo ahí que están dividiendo la imagen de una casa en dos, como se puede ver ahí en la figura de la diapositiva. Y en la integración, ya que hemos separado y entendido cada parte, la volvemos a integrar, es decir, la volvemos a juntar con un rompecabezas,
que no rompecabezas, separamos las partes y después las integramos para ver completo el panorama. Podemos integrar cada parte para entender cómo funciona. Por ejemplo, si les digo que hagan un análisis de una salsa, pues ¿qué harían ustedes? Ay, pues ver de qué está hecha la salsa, distinguirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la salsa, pues tiene, por ejemplo, si salsa roja, jitomate, chile, cebolla, cilantro, por ejemplo. Separamos cada una de las partes, tratamos de distinguir cuál es cada parte y separarlas, pero después sabemos que cuando se integran, si probamos un jitomate, un chile, una cebolla solos, cada uno tiene un sabor, pero si los juntamos en una salsa nos va a dar un sabor que juntos solo se puede obtener así. Por ejemplo, si hagamos un análisis de un cuerpo humano, pues lo que se hace es ver cuáles son las partes del cuerpo, la cabeza, el tronco, las extremidades, etcétera. O por sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Pero a la vez sabemos que todos están integrados y funcionan como uno solo. Pero a la hora que los estudiamos, por ejemplo, cuando estudian medicina o en biología, ¿qué hacen ustedes? Distinguen cada sistema, lo separan, o sea, lo estudian por separado y después ven cómo funciona cada uno de ellos junto. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos un análisis de una obra de arte, sobre todo de una obra de arte visual? Pues lo que se hace es estudiar a detalle la obra y ver cada una de sus partes. Se pueden hacer, y digamos que toda obra artística tiene 4 partes y se pueden hacer análisis de cada parte. Una sería material y técnico, es decir, de qué está hecho y cómo fue hecho. La formal, qué es lo que se puede ver, qué formas se pueden ver ahí. Lo otro, lo temático iconográfico, es decir, qué tema, de qué trata la pintura, de qué trata, qué símbolos tiene. Y el contexto, qué es lo que hay alrededor de la pintura. Bueno, como vimos, hay cuatro tipos de análisis que se pueden hacer en una obra visual. A su vez, estos 4 tipos se pueden clasificar en 2 niveles. Uno es el nivel descriptivo y otro es el interpretativo. El nivel descriptivo, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues simplemente decimos lo que vemos. Es decir, con solo tener la obra presente enfrente o una imagen inclusive de ella, podemos decir de qué material está hecho, si con algunos otros conocimientos, qué técnicas utilizaron y las formas que vemos, aunque no las entendamos, no sepamos los símbolos, la historia, podemos distinguir colores, podemos distinguir formas. Por eso se dice que es un nivel, entre comillas, más sencillo de realizar, aunque también se requiere cierta preparación para realizarlo. Y está el nivel interpretativo, que es más difícil de realizar porque se necesitan más conocimientos y no nada más es tener la pintura, el grabado o el dibujo enfrente, sino que a veces se va a requerir consultar libros, información extra, hacer una entrevista con el artista, etc. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Interpretamos la obra, es decir, le damos un sentido. Para eso vamos a distinguir qué tema tiene, qué imágenes, qué símbolos encontramos sobre todo. Después, la historia de la obra, su contexto, qué es lo que está alrededor de ella. Bueno, aunque todos esos niveles vamos a tener una clase para cada uno de ellos, aquí vamos a dar como una especie de introducción, por eso no voy a profundizar mucho sobre ellos, pero podemos ir viendo de qué se trata cada una de las partes de un análisis de una obra artística visual. Primero, en el análisis material, siempre hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿De qué está hecha la obra? Es decir, ¿qué materiales usó? Papel, con qué pinceles, por ejemplo, si hicieron acuarelas, qué tipo de pinturas utilizaron, si otro tipo de materiales, etc. Y después, ¿cómo fue hecha? O sea, ¿con qué técnica? ¿Cómo se fueron aplicando los materiales? ¿En qué orden? Etcétera. Digamos que esto es lo principal que se tiene que saber y hacer dentro de un análisis material y técnico. Bueno, ahora pasemos a lo que es el análisis formal. Como les había dicho antes, el análisis formal se hace con las formas que se presentan dentro de la pintura, el grabado o el dibujo. Primero vamos a ver qué es un elemento.
que digamos que es la parte constitutiva o integrante de algo. Es decir, es la parte mínima que integra algo. Por ejemplo, los elementos de para regresar a nuestro ejemplo de la salsa roja, serían el chile, la cebolla, el ajo, por ejemplo, la sal, y entonces, y obviamente el jitomate. Y esos son los elementos que van a integrar una salsa roja. Entonces aquí vamos a ver los elementos que van a dar forma a la pintura. Primero tenemos algunos que son los elementos primarios, que con esos elementos se les llaman primarios porque de ahí se parten todos los demás. Esos elementos son los básicos para crear cualquier otra sensación que vemos en las pinturas, en las fotografías, en los grabados, por ejemplo. ¿Cuáles son esos elementos? El punto, la línea, el plano, el color. Cuando tengamos la clase del análisis formal, vamos a ver cada uno de ellos un poquito más a fondo. Y los elementos secundarios, que son el volumen, que salen y surgen a partir de los primarios, que son el volumen, la figura, la textura, el espacio, el tiempo, el ritmo y el movimiento. Ahora bien, dentro del análisis formal podemos analizar la composición de una pintura. ¿Qué es la composición? La composición es como el pintor agrupa las figuras y combina los elementos, tanto primarios como secundarios, necesarios para conseguir ciertos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos en la pintura que se puede ver aquí en la pantalla, ahorita se lo señalo, de este lado, si pueden ver acá. Vemos a un caballo y unas figuras que están tratando de hacer que el caballo no caiga, y lo que hace el pintor es que a través de líneas, diferentes planos, puntos, acomoda las figuras de cierta forma para guiar nuestra mirada y hacer que nos centremos en el caballo y que en este lado del cuadro nuestra atención esté más que de este lado. Es una manera en que se utiliza la composición dentro de la pintura, pero también dentro del grabado, el dibujo. Ahora pasemos también a lo que es el estilo. El estilo generalmente se define como el conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, de un género o de un autor. Pero para decirlos en palabras más sencillas, es la manera en que se hacen las cosas o es la manera en que el pintor, el grabador, el dibujante o el fotógrafo realiza su obra. Y les había puesto un ejemplo anteriormente sobre lo que era el estilo, pero por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un estilo de escribir. Les puedo dictar una palabra, pelota, por ejemplo, y cada quien va a hacer cada letra diferente, le va a dar diferente espacio entre las letras, le va a dar diferente dirección. Igual pasa en pintura, en grabado, en fotografía. Algún pintor va a utilizar ciertos colores más que otros, en otros casos va a utilizar ciertos elementos, en otros los va a ignorar completamente, depende de la intencionalidad del pintor, del grabador o del dibujante, y también de su época, porque puede haber un estilo personal, pero aparte cada época tiene su propio estilo. Y cuando veamos esto del análisis formal, vamos a ver rápidamente algunos de esos estilos que hay dentro de la pintura. Por ejemplo, bueno, ahora pasamos al siguiente nivel de análisis, que sería el nivel interpretativo. Dentro de este nivel interpretativo tenemos el análisis temático iconográfico. Vamos a ver qué es eso así rápidamente. Primero es el tema o el género de la pintura que pertenece. ¿Y qué nos cuentan los géneros de pintura? Nos dice de qué trata una pintura, qué es lo que nos trata de comunicar. Y pues hay muchos tipos de géneros y temas. Generalmente hay dos grandes, los figurativos, que son aquellos que nos cuentan historias, y los abstractos. Por ejemplo, aquí tenemos una pintura abstracta, aquí lo vamos a poner acá, miren, como pueden ver, la que está de este lado acá, esta sería una pintura abstracta, y todos esos que tenemos acá serían pinturas figurativas. Y pues hay retratos, dentro de las figurativas, naturalezas muertas, ¿se acuerdan? Como en la actividad que realizaron en la 1.2, que hicieron una naturaleza muerta como la de aquí, paisajes, pinturas que nos cuentan historias, mitologías, etc. Entonces hay gran diversidad de temas. Vamos a ver algunos más adelante, por lo menos los más comunes dentro de la pintura, dentro de la historia de la pintura.
También dentro de este análisis temático tenemos la narrativa comunicación, es decir, qué es exactamente lo que nos está contando la pintura. Y para esto vamos a necesitar analizar los personajes, el lugar donde se sitúan los personajes, el tiempo. Obviamente esto solo dentro de la pintura que es figurativa, no dentro de la abstracta. Porque en abstracta generalmente los pintores solo usan los elementos primarios y secundarios para expresarse plásticamente, pero no es que nos estén contando una historia. Pero en la figurativa generalmente sí nos están contando algo. A veces puede ser una narración corta, a veces una escena, a veces hay muchas escenas dentro de una pintura, etcétera. Ahora, dentro de este mismo análisis también tratamos de interpretar qué es lo que expresa el pintor. Y para esto, pues nos sirve saber y tener conocimientos previos, haber estudiado, por ejemplo, historia del arte, tener una buena cultura general, ser buenos lectores para poder interpretar ciertas pinturas adecuadamente. Por ejemplo, tenemos esta obra que es cubista, que es de Picasso, que se llama La mujer rota, y vemos que se expresa que está una mujer que está llorando. Y en realidad es una mujer que tenía, para él en ese momento era histeria, pero hoy se puede decir que tenía una especie de esquizofrenia, porque se rompía a llorar en cualquier momento y expresaba todo su dolor. A través de la biografía del autor, pues sabemos cómo este pintor se relacionó con esta mujer y trató de expresar el dolor de la mujer que se ve en la pintura, que vemos una mujer exactamente como se llama su nombre, rota por dentro, y que pues solo expresa dolor. Ahora también dentro de las pinturas, sobre todo, como les dije, figurativas, pero también dentro del dibujo, el grabado y la fotografía, tenemos símbolos. Y por ejemplo, les puse ejemplos dentro de la diapositiva de los símbolos egipcios, que tenemos siempre que veamos un círculo amarillo, quiere decir que es el sol, que era el dador de todo. Estas dos alas representan una filosofía que se llama Mat, que era una fuerza que regulaba la naturaleza. Tenemos al escarabajo, que era el símbolo del tiempo. Y así, en diferentes épocas, en diferentes estilos, vamos a encontrar diferentes símbolos que nos van a dar como mensajes secretos. Y saber leer esos mensajes es muy interesante. Pero para eso, pues también tenemos que tener conocimientos previos para aprender a identificar estos símbolos. Pasemos a la última parte del nivel de análisis interpretativo, que sería el análisis contextual. Recuerden que el contexto es el entorno de lo que hay alrededor de una obra y siempre nos va a ayudar a entenderla mejor. Por ejemplo, primero nos ayuda mucho a entender mejor la obra sabiendo quién es su autor, aunque no siempre esto es posible. Y a veces, por ejemplo, podemos reconocer la obra de un autor no porque la haya firmado, porque por ejemplo en muchas culturas, como aquí en México, en Mesoamérica, los autores no firmaban sus obras, o también en el antiguo egipcio era raro que los autores firmaran sus obras, en cambio en la Grecia clásica, en la Roma antigua sí, y actualmente desde el Renacimiento la mayoría de los artistas tratan de firmar sus obras para aclarar que ellos son los autores de ellas, pero a veces no. Y entonces lo que tenemos que hacer es identificar al autor por su estilo, por los colores que utiliza, etc. Y pues para interpretar la obra tenemos que saber la biografía del autor, si es que reconocemos al autor, en qué momento de su vida realizó la obra, por qué realizó esta obra, qué significaba esta obra en la vida del autor, etc. Después también nos ayuda a saber la época en que fue creada. Siempre la época en que fue creada, y esto para eso nos ayuda a la historia del arte, nos dice el estilo y por qué se utilizó ese estilo, cómo era vista la obra, inmediatamente qué elementos, qué materiales fueron utilizados, hasta las temáticas dominantes en esa época, y sobre todo en qué cultura, en qué sociedad surgió. Porque siempre recuerden que las obras de arte son productos de los artistas y a su vez los artistas son productos de su tiempo. Dentro también del análisis contextual tenemos la función. ¿Se acuerdan que vimos las diferentes funciones del arte? Vimos que hay la función comunicativa, la expresiva, la estética. Exactamente a eso nos referimos. ¿Qué función? O sea, ¿para qué utilizar la obra en su tiempo? ¿Para qué fue hecha? ¿Tenía una o más funciones? Porque, por ejemplo, hay
obras, por ejemplo, religiosas, que tienen una función estética, o sea, decorativa para adornar, pero aparte religiosa, porque serían para tener un vínculo con Dios. Y aparte también ese vínculo puede cambiar, esa función puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces también las funciones nos pueden aclarar cómo estas pinturas fueron cambiando su percepción de ellas a través del tiempo. También, finalmente, dónde se encuentran, es decir, en qué contexto se encuentran actualmente, donde estamos viendo, están en un museo, están en una iglesia, en un castillo, están al aire libre, en la calle, y sobre todo si ese contexto influye en la manera en que apreciamos la obra, que cuando veamos el contexto vamos a ver que sí. De hecho, hay obras que casi prácticamente sin el contexto no se pueden entender, otras en cambio sí. Bueno, para terminar, les voy a dar unos consejos para que puedan hacer su mapa mental de este tema, pero aplica igual para todos los mapas mentales de la actividad 1.3. Y de hecho, para los mapas mentales que hagamos también más adelante, o más bien que yo les encargue. Primero, acuérdense de poner en el centro de la hoja la idea principal. Por ejemplo, en este caso, análisis de lo artística. Siempre debe estar en el centro y con letras más grandes. Después, acuérdense que debe tener las 4 ideas secundarias, que es el material técnico, es el análisis material y técnico, el análisis formal, el análisis temático iconográfico y el análisis del contexto. Acuérdense que las ideas secundarias también deben ser incluidas y que deben salir de las terciarias. Así, por ejemplo, del análisis formal pueden poner una línea que comunique con los elementos primarios, secundarios, etc. También usen diferentes colores para todo, en las letras, los dibujos, las líneas, etc. Prefieran utilizar líneas curvadas para unir las ideas, porque eso hace más dinámico su mapa. Y lo más importante, siempre su mapa mental para que ustedes tengan que tener dibujos o recortes de cada idea. Eso no se les voy a olvidar, por favor. Y revisen los videotutoriales sobre mapas mentales que están en la página de Classroom, que les dejé ahí en Aprende a. Ahí hay videotutoriales sobre si tienen dudas para los mapas mentales. Y también en la rúbrica les indico lo que voy a calificar en cada mapa mental. Y por último, si tienen alguna duda, pueden dejar en la sección de comentarios las preguntas o escribirme algún correo. Bueno, nos vemos. Bye.